que no tenga una mancha en su familia en el aspecto de un trasfondo que le hace parecerse, ¿cómo le puedo decir? No le puedo decir un rebelde, un impío, pero sí hacemos impiedades. Nuestras familias, por ejemplo, en nuestras familias hay borrachos, drogadictos, hay homosexuales, lesbianas, hay de todo, pero ¿qué sucede cuando yo estoy hablando de un globo terráqueo, de toda una humanidad? Cuando yo le digo nuestras familias, es porque venimos de Adán y Eva, es por eso que le estoy diciendo así. Entonces, el trasfondo de nuestras familias, la corrupción de nuestras familias, la rebelión que tuvieron contra Dios, eso fue lo que causó que ellos transmitieran los pecados de ellos a sus descendientes. Por eso hay unas personas que dicen, es que yo lo heredé de mi padre, yo lo heredé de mi madre o de algún tío. Si el padre, muchas veces los padres se les insta a que cuando se casan hacen fiestas y beben. Un hijo puede ser engendrado en el alcoholismo y el padre pues ni cuenta se da, entonces transmite esa sangre alcohólica o transmite también todos sus espíritus de alcoholismo. Entonces el hijo en el futuro será alcohólico de repente. Y luego si el hijo de él también hace lo mismo, porque eso va de heredad por heredad y eso no es bueno. Entonces todas las transmisiones que se hacen de familias es porque ha habido un trasfondo que marcó a esas gentes del pasado y trajeron todo eso a las familias nuevas, a las nuevas generaciones que fueron naciendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de pecado es porque está en la humanidad y porque la desobediencia de nuestros padres fue la que trajo ese colapso a toda nuestra vida. Por ejemplo, yo voy a hablar por mí misma ahora mismo, ¿ok? Mi madre fue una mujer casada, se casó con su esposo, pero él la abuchaba, la golpeaba y él le tiraba disparos en la casa porque él era como hacendado. Él tenía trabajadores y tenía ganadería y todo eso. Entonces mi madre tenía que esconder, según dicen mis hermanos mayores. Yo no miré eso porque yo no existía. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Mi madre después tiene hijos, corre, huye, tuvo 2 abortos porque él mismo le provocó esos abortos. Entonces un niño se le murió vivo, otros 2 abortos creo que fueron, de sustos, de corretizas que le dio el hombre, y tenía que esconderse en la casa de mis familiares, de mis otros familiares por parte de mamá. Entonces, ¿qué sucede? Mi madre agarra un hombre y luego tiene otros hijos. Agarra otro hombre y tiene otros hijos. Y agarra el padre mío y me tiene a mí. Entonces, toda esa cadena de pecado, de adulterio, de fornicación, lo van transmitiendo a sus hijos. Entonces, por eso nosotros vamos creciendo bajo maldición, bajo impiedad, y no estamos nosotros siendo libres de todas esas garras del pecado y de la malicia del diablo y de una sociedad corrupta que nos enseña también a ir tras ellos, a corrompernos más. Bien, entonces, ya hablé de eso. Mi tatarabuela es probable que nunca quiso a Cristo. Mi bisabuela tampoco quiso a Cristo. Mi abuela tampoco lo hizo. Y mi madre no lo hizo. Antes bien me golpeaba a mí porque yo no quería adorar los ídolos fetiches que estaban tanto en la casa como en la religión popular donde ella iba. Entonces, ¿qué sucede? Hablando de mí misma, después mi propia madre se pone de acuerdo con otra mujer y me querían casar con cierto personaje que ya después ni me casé, pero sí entré en pecado con esa persona, ¿sí? Porque yo no sabía, yo era muchacha. Entonces de esa relación pues yo tuve mi hija. Entonces, ¿qué sucede? Que después yo nomás me embaracé
y continué mi camino sola, y luego de ahí me fui. Dios me alcanzó por su gracia, su misericordia. Miró que yo necesitaba su auxilio de Él y me lo dio. Me tendió su mano ese día que yo me estaba quemando en mi casa con mi hija. Entonces, ¿qué sucede? Después, Dios me casa con un hombre cristiano, ¿sí? O disque cristiano, por decir así. Porque recuerde una cosa, Dios no tiene la culpa que los hombres sean malos. Dios por eso ha puesto a su Hijo santo y verdadero para que la gente sean santas como Él. Pero el hecho de que nos casamos o nos juntamos con personas que no son de un nivel espiritual, eso depende de cada persona, no depende de Dios. Este hombre a mí me golpeaba, me maltrataba, me tiraba sillas, me agarré un día me acuerdo yo que su hermano de él llega a mi apartamento y empieza a poner música fuerte, cristiana. Y entonces yo le dije, por favor, bájale el volumen a esa música, porque yo totalmente, le digo yo, no tengo toda esa cristiandad que quisiera tener, porque su hermano no obedece a Dios y él me hace pecar contra Dios. Entonces él dijo, a mí no me importa, me dijo, esta es la casa de mi hermano, y pum, le alzó la música. Y yo me dio pena con el señor de al lado, el dueño de la casa, porque yo dije, este señor está oyendo que a veces mi esposo discute, tira cazuelas, tira todo, sillas, y entonces pues para mí era bien penoso todo aquello, yo sufría bastante. Entonces, ¿qué sucede? Me agarra de los cabellos, estoy hablando con el Señor y le voy a decir a él, mira, tu hermano está haciendo esto, por favor habla con él. Y entonces viene él, se enoja y luego él le dice, mira, ella me está queriendo callar, que no ponga la música, que porque no sé qué. Entonces yo le dije, por favor, hazlo entender a tu hermano, ¿sí? Y aquí está en casa ajena también. Yo no niego que está bien adorar a Dios, pero cuando una familia, una persona pasa vergüenza porque el otro no obedece a Dios, es bien triste y lamentable todo esto. Entonces viene y me agarra delante del dueño de la casa, me jala de los cabellos, me lleva a la cocina. Entonces yo en mi desesperación, ¿sabe qué hice? Le di con un sartén que tenía en mi estufa, casi le volteo la cara, y ese día me tuvo miedo ese hombre endemoniado. Entonces yo le digo endemoniado porque solamente un endemoniado hace eso, que de puro gusto va y agarra a una persona y la lastima enfrente de otro, ¿me entiendes? Entonces yo le dije al dueño de la propiedad, señor, por favor, no se moleste, le dije yo, pero sí, le digo, tengo que defenderme, le dije yo, porque mire, me dijo, está bien, me dijo él, hágalo. Entonces él no se enojó al señor, pero claro que delante de los ojos de Dios no estuvo correcto tampoco eso. Pero ¿qué le digo esto? Es por el trasfondo histórico que vivimos. Toda la familia, mira, él mexicano y yo hondureña, uno puede decir, de otro país, buena gente, va al templo y todo eso. Sí, él iba al templo, él tocaba la guitarra, él era ahí un miembro quizás, pero él no era un hombre nacido de nuevo. Él estaba en su viva carne. El espíritu del diablo lo manejaba. Y uno se engaña. Uno piensa, es cristiano, este hombre va a ser mejor, ¿me entiendes? Pero el problema no es el cristiano, el problema es la gente sin vergüenza que no ha vivido bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es por eso que la gente equivocadamente dice, son cristianos, son perversos. No, señor, no son perversos. El cristiano nacido de nuevo es santo, porque Dios lo llama en santidad constantemente y está su espíritu dentro de él. Eso es lo que yo quiero aclarar. Las familias están quebradas porque hay un trasfondo histórico que venimos nosotros arrastrando desde nuestros antepasados, que hicieron cada malicia, cada maldad, y todo eso como un torbellino, como un tsunami, vino a arroparnos a todos, y a todos nos hicimos inútiles ante Dios. Somos la vergüenza delante de Dios. Y no me diga que puede ser de esta religión, de esta otra. Toda la humanidad se ha corrompido. Entonces, excepción de la iglesia de Cristo, que tiene el Espíritu Santo de Dios.
Aclaro esto por todos esos hombres que están hablando ahí, para que la gente piense que los cristianos son perversos, que los cristianos son malvados. El que es, mire, la palabra cristiano también entra dentro de los términos de religiosidad. Pero la persona que ha aceptado a Cristo y como Señor y Salvador, y que el Espíritu Santo vive dentro de él, no tiene ningún tipo de religiosidad. Porque el religioso, mira los religiosos, en todas las religiones, ¿qué hacen? Van en sus organizaciones, no cambian. ¿Por qué no cambian? Porque no han nacido de nuevo. Porque ellos viven en su naturaleza pecaminosa. Porque ellos están esclavizados al mundo, están esclavizados a los deseos y a las pasiones de la carne. Es por eso pues que no pueden cambiar hasta que vienen a Dios. Pero el venir a Cristo, eso no le pone una etiqueta en la frente para decir cristiano. Es un nacido de nuevo, porque Cristo vino, rompió con la maldición que traía esa persona de cosas de su vida, pero queda el trasfondo de nuestros familiares. Por eso a veces tenemos que crecer en la vida espiritual. Tenemos que ser personas que tenemos que mirar nosotros mismos que sí estamos caminando con Dios, porque de repente pueden venir malos pensamientos, de repente puede una persona hacer una cosa que no puede ser pecado, pero que delante de los ojos de Dios contrista a Dios también. Entonces, ¿por qué? Porque hay ese trasfondo del ayer. Tenemos que romper con todas esas maldiciones de nuestros familiares que nos incrustaron a través de ellos. Tenemos que romper con toda malicia. Tenemos que romper con la iniquidad. Porque si no, es imposible agradar a Dios. Imposible. Pero cuando rompemos con todo eso, entonces sí, estamos ahí en el camino de Dios, estamos aptos. Y Dios mismo mira la diferencia y dice, este es mi hijo. ¿Sí? Como le dijo el Padre al Señor Jesucristo, este es mi hijo amado, a él escuchar. ¿A dónde lo dijo? Cuando Elías y Moisés se presentaron delante, Jesucristo estaba ahí y apareció él en medio de Elías y Moisés a los lados. ¿Qué dijo Pedro? Bueno, vamos a hacer una enramada ahorita mismo, Señor, ordena que la hagamos, y para una enramada para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Ya era una idolatría todo eso. Entonces, aparte de eso, ¿quién era Pedro? Pedro todavía no había nacido de nuevo. Pedro estaba todavía en sus emociones de su carne. Pedro todavía no entendía la obra del Espíritu de Dios en Cristo. Pedro mismo negó a Cristo después de todas esas visiones. Y luego, bueno, no fueron visiones, ellos lo miraron con sus propios ojos. Y le dijo el Señor Jesús, callen, no digan nada. ¿Ves? Fue real. Entonces, Pedro y los demás discípulos todavía estaban en delitos y pecados de sus pecados de su parentela, de sus pecados de Adán y Eva. Entonces todavía ellos podían hablar como seres carnales, con raciocinio humano, no con raciocinio divino. ¿Por qué? Porque ahí muere el raciocinio del ser humano y entra la presencia del Espíritu a inundar a aquella persona, a amalgamarse Dios con aquella persona en el aspecto de que ya no son dos personas, es uno solo, porque Dios hace que la persona que nazca de nuevo sea uno con Dios. Entonces, es por eso que las obras de la carne son enemistad contra Dios. Es por eso que todas las cosas que se hacen en la obra de la carne desagradan a Dios. Es por eso que todo el pecado que se mira en cada ser humano, eso es lo desagradable delante de Dios. Nosotros podemos estar hablando una palabra, pero también tenemos que tener cuidado de vivirla, de practicarla, de hacerla, porque si no también estamos en conflicto delante de Dios. Pero una cosa es ser pecado y otra cosa es de que uno por descuido haga algo que no está correcto, pero que no sea un super pecado, ¿me entiende? Porque el mismo Señor le dice al apóstol Pablo, ora por tal cosa, pero por tales pecados que son tan grandes, no oréis por ellos. Entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. La iglesia de Dios es santa
Y la iglesia de Dios tiene que purificarse y santificarse más para ser grata ante Dios. ¿Qué iglesia se llevaría a Cristo si todos están corrompidos? No se lleva a nadie. Entonces la obra del Espíritu de Dios en la cruz del Calvario quedó en vano, quedó vacía. No hubo quien hiciera lo bueno ante los ojos de Dios. Quiere decir que Cristo no vino a cambiar a nadie, pues si todos están corrompidos, no cambió nadie. Y la obra del Espíritu de Dios es la que hace que nazca de nuevo una persona. Ya nace del Espíritu de Dios, rompe Dios con toda la maldición, rompe con el pecado, rompe con los espíritus inmundos, rompe con toda cosa, pero siempre tenemos que venir ante Dios y decirle: Señor, por aquellas cosas que de repente han venido a mi vida y que yo no sé por qué, o que yo las reprendo en su nombre, y lo entrego todo delante de Dios. Señor, te entrego, mira, de repente grito, Señor, y por alguna razón que no debo de estar tanto gritando, Señor, te entrego todo esto, no quiero ser así, ¿me entiendes? Entonces, cuando nosotros nos escudriñamos a sí mismos, cuando nosotros ponemos lupa dentro de nuestro cuerpo, es que podemos ir entendiendo que somos inútiles ante Dios y que solamente Él nos puede cambiar totalmente y salvar. Ahora, los políticos es lo mismo, vienen de genealogía de gente de pecado. Ellos mismos hacen pecado. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en un hombre mentiroso, en un hombre que dice una cosa, mañana dice otra, o que pasado traiciona a alguien? No podemos confiar en eso. Aparte de eso, sabemos que los reinos de la tierra, los hombres políticos son manejados por los demonios, no son manejados por Dios. Si no, mire usted la revelación del profeta Daniel, si no, mire usted también la revelación del Apocalipsis. Mire usted ahí es donde dice que aquella bestia tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y sus uñas de sus dedos de sus pies son los reinos, que son la política que se llama derecha-izquierda. ¿Quiénes controlan a los partidos políticos de derecha-izquierda? Los cuernos. ¿Quiénes son los cuernos? Los reyes de Europa. ¿Quiénes son las cabezas? Los reinos anteriores grandes. ¿Quiénes están detrás de todos estos reinos de ellos? Satanás. Entonces, Satanás es el que gobierna a través de estos presidentes, de estos reyes, de estos políticos. Por eso es que usted mira que lo mismo, la derecha a la izquierda hace lo mismo, porque son hombres que no han nacido de nuevo, son hombres que están en delitos y pecados, son hombres que no han conocido lo que es la libertad en Cristo Jesús, por cuanto ellos son esclavos. Y así por ende las sociedades todas están en crisis. Ahora, ¿a dónde es que yo lo quiero llevar ahorita mismo? Mire, lo voy a llevar aquí. Fíjese bien, vamos a ir al libro de Daniel y vamos a encontrarnos con algo que a usted le va a sorprender. Fíjese bien. Ahorita lo llevo ahí para que usted entienda que es una realidad. Y no es que nosotros, por ejemplo, yo no me justifico delante de Dios. Yo sé que yo tengo fallas y tengo que entregar a Dios todas esas cosas que no están bien, ¿me entiende? Y también, por ejemplo, yo cuando hablo de personas, yo en México, a mí una pareja, unos muchachos que honestamente yo era pequeña en las cosas de Dios y yo pues no entendía ninguna cosa. Pero yo era amiga de toda la gente, de mucha gente que me quería allá en México. Inclusive llegó un momento que homosexuales que eran mis vecinos me defendieron en cierta ocasión de ese mismo cabezón que llegaba a molestar a la casa del hermano de mi esposo. De ese mismo ellos me defendieron porque ellos miraban mi conducta. Entonces, como le digo, yo no estoy hablando para ofender a nadie, yo simplemente estoy diciendo de que hemos fallado en una cosa o en otra. Mire, fíjese bien. Acá estamos. Espérenme bien. Cuando Daniel hace el ayuno, mire bien. Cuando Daniel se humilla delante de Dios, mire la oración de Daniel y dése cuenta que este era un chico que de 15 a 18 años fue llevado a Babilonia preso, cautivo, pero Dios le dio la gracia de poder ser uno de los gobernadores de Babilonia.
Entonces, bien, no se contaminó con la comida del rey, ¿eh? Y todo eso es tremendo, porque él era un cautivo, tenía que comer lo que le decían y lo que le ponían a la mesa. Sin embargo, él pidió